7 de enero de 2020. Esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a conversar sobre temas legislativos. Hay temas muy importantes que están en discusión en ese órgano de Estado. Por ejemplo, el tema pensiones. La Asamblea ha comenzado este año 2020 y ha comenzado a tocar algunos puntos de cuál es el camino que se puede seguir para analizar este tema que, como decíamos, afecta a muchos salvadoreños que ya están retirados o otros que están por retirarse. Además, ayer se comenzó a analizar un préstamo por 109 millones de dólares para seguridad. Recordemos que el gobierno lo ha solicitado para modernizar la Policía Nacional Civil, decía, y la Fuerza Armada. Pero también hay otros temas que queremos que ustedes conozcan en esta mañana. Vamos a comenzar poniendo algunos puntos en contexto antes de comenzar nuestra conversación aquí en Hechos AM. El 2020 arrancó y con él los retos que traerá tanto al Ejecutivo como al Legislativo para agilizar procesos en la búsqueda de consensos encaminados a la solución de problemas sociales que afectan al país. Al cierre de 2019, los diputados lograron aprobar en tiempo el presupuesto general de la Nación por un monto de 6.426.1 millones de dólares. Dentro del acuerdo se incluyó un refuerzo para carteras como la de seguridad, ya que en este aspecto se reportan los mayores incrementos en términos porcentuales. En el ramo de justicia y seguridad pública, se estima una asignación presupuestaria de 474 millones de dólares. De defensa nacional, 172 millones de dólares. La Fiscalía General de la República, 78.3 millones de dólares. Al Ministerio de Salud le fueron asignados 755 millones de dólares, incluidos unos 85 millones de dólares para abastecimiento de medicamentos. Hablando del trabajo legislativo, es de destacar que en la última plenaria del año pasado, los diputados aprobaron una prórroga para el subsidio al transporte colectivo. El sector ha sido fuertemente criticado luego de las denuncias públicas en las que se señala a algunos empresarios de estar cobrando el subsidio sin prestar el servicio. El tema continúa en la palestra pública y los diputados esperan recibir una nueva ley del transporte en junio próximo. Otro tema que tiene pendiente a los diputados es la nueva ley de reconciliación. Los legisladores tienen hasta el 28 de febrero próximo para la aprobación de la ley. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas. ¡Comenzamos! Saludamos en esta mañana de martes 7 de enero de 2020 a la coordinadora del grupo parlamentario del FMLN, la diputada Nidia Díaz, a quien nos da gusto recibir en este espacio de opinión. Diputada, buen día. Muy buenos días, ¿cómo ha estado? Feliz año también para toda la población que nos está viendo esta mañana. Desear de todo corazón que este año sea de más esperanzas y que esas esperanzas se conviertan en realidad y que vayamos poco a poco incrementando nuestros niveles de vida, nuestra felicidad en la familia. Así es, como decíamos, hay muchos temas que conversar sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. También se va a incorporar con nosotros esta mañana el jefe de la fracción del partido Arena, el diputado Carlos Reyes, quien ya está aquí en el edificio Bicentenario y va a ser parte también de esta conversación sobre diversos temas. Como decíamos, hay temas muy importantes que están en discusión en la Asamblea. Ya mencionábamos el tema pensiones, ya mencionábamos el préstamo también para seguridad pública por 109 millones. Y se habla de que se va a solicitar incluso una auditoría de los préstamos otorgados para este tema, para seguridad, desde el año 2010. Pero como les decíamos, Carlos Reyes también forma parte de esta conversación esta mañana, así que le damos la bienvenida también a Hechos AM. Diputado Reyes, un gusto saludarlo. Muchas gracias, buenos días. Por supuesto al pueblo salvadoreño, a usted, a la colega Nidia, y desearle un feliz 2020 y que solo sea de bendiciones. Muy bien, antes de comenzar esta conversación quizás y de entrar en materia de lo que está ocurriendo con los temas que se están discutiendo en la Asamblea, hay otros temas que también han saltado a la palestra en este inicio de año 2020 y entre estos temas están las contrataciones de parientes en la Asamblea. Han salido diversas publicaciones donde se habla de este tema. ¿Qué dicen ustedes respecto a esta situación? Ayer esto era parte de lo que me imagino tenían que responder los diferentes grupos parlamentarios ante las preguntas de los periodistas. Nidia, ¿qué dice usted sobre este tema de las contrataciones de familiares por parte de diputados? Bueno, creo que cada diputado debe responder, para empezar, por estas contrataciones y como grupos parlamentarios también. Entiendo que se está focalizando la discusión, el tema sobre las contrataciones que ha hecho, más particularmente el diputado Gallegos. Se señala que son como 11 personas, pero
yo insisto de que cuando estamos dentro de una misma rama, hablando, un órgano del Estado como es la Asamblea Legislativa, ya la ética propiamente, digamos, de contrataciones que debe regir y las funciones que uno debe de tener un límite también para poderlas ejercer, no deberíamos de involucrar a familiares propiamente en las dependencias que uno tiene bajo su administración, ¿verdad? Porque se habla de nepotismo, pues, pero no necesariamente las personas están en un mismo órgano del Estado, ¿verdad? Pero ya cuando están en el mismo órgano del Estado, dependen de uno, porque está en un organismo, digamos, donde se decide, y también estas personas obedecen los lineamientos del familiar, ya es muy complicado, ¿verdad? Entonces sí estamos fallando en la ética, digamos, y en la transparencia. Creo que si se señala al diputado Gallego particularmente en este tema, él debe responder, ¿verdad? Particularmente. Pero sí nosotros no vemos bien que dentro de la transparencia y el funcionamiento de un órgano del Estado, bajo nuestras responsabilidades estén parientes y también bajo nuestros lineamientos en la toma de decisiones. Bueno, estamos criticando bastante al Ejecutivo ahorita, ¿verdad? Por esa situación que él también ha criticado, ha tomado medidas, ha despedido, pero él, en el lugar donde decide, al mismo nivel de Consejo de Ministros, bajo dependencia de él, están familiares, amigos, etc. Entonces debemos de tener una coherencia y creo que hay ya, digamos, instancias del Estado que tienen que ver, que tienen que vigilar para que esto no se dé. Pero debería ser primeramente el diputado, la persona que va a contratar, que está bajo su dirección, la posibilidad de hacerlo, que debe tener mucho cuidado en esto, porque hay mucha subjetividad ya en el desempeño, ¿verdad? Y se pierde la objetividad y los controles, pero pienso de que deben ser los diputados los que deben responder, los que han hecho estas contrataciones ante las instancias correspondientes que ven y vigilan porque no se dé esta situación. Debemos de seguir avanzando en una ley en la Asamblea Legislativa, ha estado como parada, pero creo que es el momento de reactivarla, la discusión y de realmente darle instrumentos a las instancias del Estado para que no se repita esto. Ahora bien, ayer se decía que era necesario hacer una auditoría, decías, respecto a las contrataciones y la forma en que se dan, porque sé que hay un reglamento que regula la contratación en la Asamblea, pero que no se ha cumplido. Incluso un diputado decía, nosotros propusimos una ley contra el nepotismo, pero al final fue enviada al archivo. ¿Qué dicen ustedes en Arena, diputado Reyes, sobre este tema que ahora salta a la palestra de discusión y que obviamente pues pone en dificultades la imagen de la Asamblea Legislativa ante la opinión pública? Bueno, yo creo que este es un tema que hay que verlo siempre desde el punto de vista incluso de los tres órganos del Estado, no solo de la Asamblea. Claro. Vimos, por ejemplo, cuando llegó este gobierno que está, dijo, miren, voy a comenzar y comenzó a quitar por Twitter, por cierto, que creo que no fue el proceso más correcto. Lo vimos en un momento determinado diciendo, miren, yo voy a quitar al pariente, al amigo, al hermano, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que este es un tema que siempre está ahí, siempre en los tres órganos del Estado, y es importante que realmente en el tema de la Asamblea, que es lo que nos compete a nosotros, nosotros siempre nos toca, los diputados, en nuestro caso, justamente nos presentan sus listados de quiénes son los que quieren proponer que sean sus asesores, la gente que esté atendiéndolos, y uno justamente no va a venir a estar buscando, mire, quién es esta persona, todas estas cosas. Entonces, yo creo que en un principio creo que es importante que los tres órganos del Estado deben, por ejemplo, de decir, mire, el ministerio tal, voy a mencionar un nombre, Ministerio de Medio Ambiente, tiene estos empleados, son fulanos, sutanos, menganos, y lo mismo debería suceder en la Asamblea Legislativa con los diputados. Estos son los asesores, esto es la gente que tiene contratada, porque hay gente que es de campo, hay gente que está haciendo un trabajo territorial, y dar justamente al final
nosotros no le vemos ningún problema. Es más, nosotros como Arena, eso está en la página web, estos son los empleados de Arena, han salido siempre esos listados y no le vemos ningún problema que la gente los vea justamente y diga a cada diputado, miren, estos son los empleados que realmente al final tiene incluso cada diputado. Nosotros siempre hemos dicho que es importante siempre que la población conozca realmente quiénes son, pero vuelvo y repito, o sea, muchas veces la Asamblea Legislativa, que es un órgano que por excelencia permite que la población se pueda acercar, que pueda conocer, que pueda tener estos detalles, pero no hay que dejarlo solo ahí, hay que llevarlo a los 3 órganos del Estado y conocer, y que la población conozca, y nosotros no tenemos ningún problema, siempre lo hemos dicho, en Arena han salido los listados, ahí están, la gente los conoce, por supuesto habrán algunos casos definitivamente, pero en términos generales creemos que es importante que en definitivo la Asamblea vaya justamente tomando medidas, vaya, por ejemplo, nosotros lo hicimos con el doctor Portillo Cuadra, por ejemplo, propusimos una ley para que se acabara el nepotismo, no solo en la Asamblea, en todo el órgano del Estado. Sin embargo, lastimosamente no se tuvieron los votos, se mandó al archivo, y esa es una realidad, o sea, pero vuelvo y repito, o sea, yo creo que este es un tema no solo de la Asamblea, tiene que ser de todos los ministerios, de los 3 órganos del Estado, y lo mejor de todo esto es que actuar con transparencia, o sea, que la gente conozca, o sea, sin ningún problema. Nosotros siempre han estado ahí abiertos los listados de las personas que colaboran, y creo que definitivamente la población debe de conocerlo. Pero, ¿qué explicación le dan ustedes al ciudadano que nos sintonizó esta mañana respecto a lo que está ocurriendo? Porque decíamos, el tema abre el debate y también abre una situación en la que una vez más la Asamblea Legislativa sale muy mal parada con este tema, porque estaba leyendo, por ejemplo, que hasta el 15 de octubre de 2019 había 1.239 personas asignadas a los grupos parlamentarios, en este caso el FMLN, el PCN, PDC, Gana y Arena, y 1.115 empleados que son a nivel de institución, es decir, empleados que no pertenecen a ninguna fracción, es mucho mayor. Y la situación se complica aún más porque para nadie es un secreto que muchos de los exdiputados terminan de asesores de las fracciones, y ahí también hay gente que en determinado momento estuvo vinculada a los partidos que son asesores, y ahora pues la situación se complica aún más porque está pues mucha parentela también ahí contratada, ¿no? Bueno, yo creo en primer lugar de que lo que decía anteriormente, que es necesario retomar la discusión para mí de todo este concepto del nepotismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se justifica y nadie dice nada si otro órgano del Estado lo hace, ¿verdad? Y el Ejecutivo en este momento tiene una cosa muy visible para toda la ciudadanía y se justifica y se aplaude. Eso no es correcto. Tenemos que poner reglas claras para todas las instituciones. Y la Asamblea sale más desgastada porque es la que está en la palestra, digamos, más sensible permanentemente. Pero no es que solo en ese órgano del Estado. Hay en otros órganos, particularmente yo pongo el caso del Ejecutivo porque es lo más concreto ahorita, que en el mismo nivel de Consejo de Ministros y bajo la dirección directa hay familiares, amistades, etc. Y ahí nadie dice nada. Y hay personas que trabajan en otras instituciones del Estado y son parientes. Ahí uno dice, bueno, la gente es profesional, puede estar. Ahora bien, si yo tengo en mi poder, por ejemplo, coordinador del grupo parlamentario, y empiezo yo a contratar a mis familiares y a promoverlos, etc., eso no es lo correcto. Por eso debemos retomar el debate para ver cómo realmente el Tribunal de Ética del Estado puede llevar el control, ¿verdad? Ahora, todas esas cifras que se plantean de cuántos tiene cada grupo parlamentario, cuántos tiene la institución, había que precisarlo más, porque yo entiendo que en la institución como tal es donde está el mayor grueso de personas. Ya pasamos, casi llegamos a los 3.000 empleados y está más basificado en la institución que en los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios tienen asignado un techo presupuestario por diputado para que pueda funcionar, donde hay contratación de asesores, asistentes, secretarias, personal de comunicación y personal de servicio. En ese sentido, cada grupo se organiza para poder funcionar de mejor forma y desempeñarse en 20 comisiones permanentes
y como en 6 o 7 que son ad hoc o especiales. Pero reconocen ustedes, Nidia, que éticamente se han cometido muchos abusos en la Asamblea Legislativa, se han cometido muchas violaciones. Hay que revisar porque hay contrataciones excesivas, eso sí, se han estado discutiendo por grupo parlamentario de acuerdo al número de diputados que tiene. Eso debe responder también en todo este debate los propios grupos parlamentarios, ¿verdad? Pero en el techo presupuestario por grupo parlamentario no debe incrementarse, pero cada grupo puede disponer cómo organiza su trabajo. Si yo le digo, mire, cada diputado tiene esta cantidad de dinero para funcionar, entonces el grupo parlamentario tiene autonomía para decidir si le da el costo, o sea, el techo, el dinero que le dan para funcionar individualmente, lo hace más en contrataciones, digamos, más por especialidades, para que refuercen comisión y no personas. Es decir, uno se va organizando, pero al final lo que sí es correcto y se ve en todos los órganos del Estado, que a cada ministerio se le da para su funcionamiento. En este caso, como existe el grupo parlamentario, pero existe la responsabilidad individual del diputado, tiene el derecho a tener su recurso para funcionar correctamente, tanto en las comisiones como territorialmente y en el trabajo que debe hacer de entendimiento con la sociedad. Entonces, cada grupo debe revisar ahorita, como dicen, por todas estas publicaciones que están saliendo, lógicamente, que hay una intención también en todo este debate, pero disminuir a la Asamblea más que a otros órganos del Estado. Pero el tema no es nuevo, diputada. No, el tema no es nuevo, porque cada uno lo revisa. Si revisemos, por ejemplo, lo que pasó en el Ejecutivo en los años anteriores, también se despidió a una cantidad de parientes que también estaban contratados en el Ejecutivo, y ahora pues usted decía, el Ejecutivo lo está haciendo igual, pero parece que esto es una práctica que ha venido y se ha, digamos, normalizado hasta cierto punto. Sí, una cantidad de parientes pueden haber, digamos, pero no necesariamente están bajo el mismo órgano del Estado y bajo la misma persona, que es el caso que se censura y se critica por nosotros, donde se puede hacer un nepotismo. Pero yo lo que creo es que debemos de discutir más a fondo, retomar un poco lo que pasó Archivo, por la propia realidad política que se impone. Si yo digo, esto ya no, pero la realidad me exige volver a regular, yo puedo regular. Lo que debemos de hacer es una ley que nos permita garantizar la transparencia en el funcionamiento del Estado y que realmente le dé a usted, al Tribunal de Ética, y que es el que ve realmente la ética del funcionario, las herramientas necesarias para que no suceda esto. Pero quiero hacer ver de que no solo se puede ver a la institución Asamblea Legislativa sin ver los otros órganos como el judicial y sobre todo el Ejecutivo en este momento. Pero yo recuerdo cuando se dio la discusión con el tema de los despidos que se había hecho en el gobierno, y incluso algunas diputadas justificaban, que decían de que si sus parientes no tenían derecho a ser contratados en el Ejecutivo, obviamente ya sería digamos, inaceptable que estuvieran bajo la dependencia del mismo pariente. Es donde se da el nepotismo. Entonces, pero no es que no se le puede negar el derecho al trabajo a nadie. Pero dígame usted si no se da la política también del palancazo, de que obviamente no lo voy a contratar en mi dependencia, sino que lo voy a contratar en otra, porque para no rayar en la situación de caer en esta situación de que yo tengo a mi pariente que me está sirviendo a mí mismo. No, así mismo no. Lo que quiero es, entonces no es nepotismo. Cuando vamos a ver, si yo tengo un pariente profesional que llena los requisitos institucionales, se somete al procedimiento que debe tener toda institución, entonces él, por su valor, por sus cualidades y por su desempeño y porque pasó las pruebas que requiere la institucionalidad, conforme a las competencias que tiene, puede ingresar. Está en otro órgano del Estado. Ahora, si viene una persona que es mi familiar, mi primo, mi hermano, mi tío, mi pariente, y yo, por la afinidad de parentela, por la confianza, yo lo coloco a la par, lo pongo bajo mi dependencia, etcétera, sin llenar los requisitos y cualidades también, ahí es donde viene el nepotismo. En el caso de que, un diputado tenga un familiar que es profesional, que se ha ganado su trabajo por competencias, por requisitos, en otra dependencia, en el órgano judicial, pongamos, no es un nepotismo para mí, es una persona que está dentro del Estado, pero que está también por sus méritos y sus cualidades. A eso
no le veo yo ningún problema. Ahora, si vengo yo y digo, soy diputada, voy a traer a mi pariente, mi primo, mi hermano, y lo pongo a la par mía, sin requisitos siquiera, entonces ya no es. Por eso hay que discutir bien qué es nepotismo y cuándo está usted faltando a la transparencia y a la ética dentro del Estado. Pero sabemos que, por ejemplo, en el Ejecutivo, pues todos los ministros se conocen y no es extraño que un ministro le diga al otro, contratame a mi pariente y, Claro, y dámele un puesto eso ahí. E incluso se habla de que en la Asamblea no se tiene incluso el control de los empleados y que muchos no marcan ni siquiera las tarjetas y que no se sabe si llegan o no llegan a trabajar. Eso hay que revisarlo también. Ahora hay una posición un poco inestable. Vamos a volver a recuperar la estabilidad pronto debido a la dispersión que hemos tenido de personal por las condiciones que ha tenido el edificio, porque ese es otro problema. Nadie se ha atrevido en una junta directiva a decir hay que hacer el edificio por temores a ser, digamos, censurado, criticado por las redes, por el desgaste, pero hay un préstamo ahí desde 2015, que ahí está, se paga comisión para mantenerlo, entonces, pero no hay decisión política. Entonces, ¿qué pasa? Saquemos a las personas a otras instancias, alquilemos, etcétera. ¿Y qué pasa? No se resuelve el problema. Ahora vamos a tratar de resolver el problema temporalmente y vamos a buscar nuevamente el funcionamiento, donde toda la gente está próxima, marca y tiene más control, todos los diputados, por lo menos en las jefaturas y en las instancias donde ellos se hacen presentes. Pero cada uno tiene sus controles. Yo, por ejemplo, en las condiciones que estamos ahorita, que no estamos funcionando dentro de la Asamblea, hay un control, porque ¿cómo vamos a tener contratada gente que no trabaja? Eso no es correcto. Bien, Carlos, ¿qué dice usted sobre todo este tema? Nidia decía de que hay un interés por dañar la imagen de la Asamblea en determinado momento. ¿Siente usted esto también como en Arena? Por eso le decía, nosotros hemos querido entrarle de lleno a este tema y por eso hemos propuesto justamente leyes que debían de ser analizados para ver en los tres órganos del Estado. O sea, esto yo creo que hay que analizarlo, hay que verlo. Ojalá con estas publicaciones tomemos conciencia todos, presentemos un proyecto nuevamente y le entremos. Hay que verlo. O sea, yo creo que lo importante en todo esto es que cuando se dan estos casos, realmente al final entremos en esta discusión, podamos analizarlo, sacar una ley, y ya con la ley ahí definitivamente habrá que cumplirla. Pero nuevamente, o sea, yo creo que, por ejemplo, en el tema nuestro, nosotros tenemos, ya lo decía la colega diputada, tenemos un techo, estamos respetando ese techo en la Asamblea Legislativa, lo hemos respetado siempre. Nunca los hemos sobrepasado de ese techo que tenemos ya asignado justamente. Y entonces ahí estamos respetando lo que yo creo que la población debe saber estos temas también. Hay algunos grupos parlamentarios, yo no voy a referirme a ninguno porque no es mi estilo. Que pero tampoco que sí es nuestro grupo parlamentario. Pero sí hay otros grupos parlamentarios que sí de verdad se han sobrepasado, han sobregirado esos techos y ahí están. Pero yo creo que es importante el análisis definitivamente que hay que hacer sobre estos temas. Y nuevamente presentamos una ley para solucionar estos temas. Lastimosamente no tuvimos los votos, se fue al archivo. Ahora está en la discusión nuevamente. Segurísimo, vamos a volver a hacer otro esfuerzo. Porque creo que hay que entrarle. Mire, estos son de los temas que siempre son complicados, son delicados. Y hay que, yo entiendo un poco lo que dice justamente la colega Nidia Díaz, o sea, hay que saber distinguir, a lo mejor puede ser que haya un profesional. Fíjese que, le voy a poner un ejemplo. Aquí hay, en el tema de medio ambiente, o sea, hay muchos gente que se aboca donde uno le dice, mire, fíjese que me están pidiendo un análisis antropológico. Y el análisis antropológico, y aquí, ¿cuántos antropólogos hay en el país? Creo que hay 3. Y podría ser que un pariente de un diputado, de un ministro, yo voy a hablar en términos generales, no nos vayamos solo al diputado, porque esto es el Estado. O sea, yo creo que siempre hay que distinguir esto. O sea, está bien que se critique la Asamblea, está bien que se haga todos estos análisis, que se busque, que se dé toda esta información. Si usted, por lo general, si usted lo ve y el pueblo lo sabe, nadie pide los empleados del Ministerio de Justicia, nadie pide los empleados del Ministerio de Educación, nadie pide los empleados, siempre hay una especie digamos, de interés
Y está bien. Yo no estoy rechazando esas cosas, solo estoy diciendo que es lo que pasa en este país. Nadie pide los empleados del Ministerio de Medio Ambiente, nada por el estilo. Pero, por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo, hombre, si hay un pariente de un ministro, de un diputado, de un alcalde, lo que sea, que tiene esa especialización y viene a trabajar de antropólogo, como le estoy mencionando, ahí que esté. Por eso yo creo que en estos temas lo que debemos de hacer es entrarle a buscar la ley, analizarla, y ahí está. Nosotros hemos hecho estos esfuerzos, lo hemos querido hacer justamente, plantearlos, discutirlos. Y a lo mejor la ley que estábamos presentando era que había que hacerlo perceptible y todas estas cosas, pero no se dio la oportunidad justamente de analizarlo ni discutirlo. Hoy creo que tenemos otra oportunidad, hay que entrarle. Nosotros creemos que es importante entrarle a estos temas. Pero no estaría siendo juez y parte en este caso, porque son parte de la gente cuestionada. Pero vuelvo y repito, o sea, yo creo que hay que entrarle. El ejemplo que él pone, él no decide nada. El problema del nepotismo es cuando yo decido y digo, hay que colocar o hay que hacer un telefonazo aunque no reúna capacidades. Pero cuando usted no está en una instancia, en un mismo órgano del Estado, y son otros los que deciden, no veo yo problema, pero hay que discutirlo. Pero tras todo esto, discusión, quiero decir que también se esconde una situación concreta. Los diputados creamos plazas y suprimimos plazas. Esa es la tarea por constitución. Pero nunca nos dicen, por ejemplo, lo que ha sucedido este año, que venía en el presupuesto nacional, la ley del salario, donde solo en 8 instituciones se suprimían como más de 4.000 plazas. Y se supone laboratorio 1 en la salud, ¿vale? Pero se crea laboratorio 3, pero usted no sabe si la persona que ya no va a trabajar en laboratorio 1 es la misma de laboratorio 3. Y nadie le dice a uno los nombres de nadie, ¿verdad? Y nadie se interesa en poner en blanco y negro ante la opinión pública quiénes son los despedidos, ¿verdad? Que vienen ya en todas esas plazas suprimidas y quiénes van a contratar, ¿verdad? Pero la gente se interesa mucho en la Asamblea Legislativa, quiénes son los contratados, con los nombres, y ahora con la Ley de Acceso a la Información Pública, cualquiera se mete en un link y sabe toditos los contratados de la Asamblea, cuánto ganan, qué es lo que hacen. Pero no tenemos nosotros ni siquiera la oportunidad en la Asamblea, a la hora de cumplir ese mandato constitucional de crear y suprimir plazas, a quienes estamos suprimiendo de la plaza y si esa misma persona va a ser contratada. Nosotros uno de los motivos por que no apoyamos el presupuesto fue precisamente esa inestabilidad y lo que se ha estado dando desde hace 180 días, 6 meses, y lo que viene ahorita dándose, que es una situación grave de despidos de gente. Pero creo que la gente debe tener más sentido crítico, más criterio respecto a esta situación de las contrataciones y no solo ver en la Asamblea Legislativa el tema. Pero es que es un tanto difícil hablar del tema también, diputada, porque el FMLN ha sido gobierno y estamos hablando de una práctica que también lastimosamente el FMLN la puso digamos, de manifiesto durante el tiempo que fue gobierno. Nunca habíamos tenido esa cantidad de gente, por lo menos nosotros llevamos 9 legislaturas participando desde el 94, y no habíamos tenido esa cantidad de gente dentro de la ley de salario que llegara de esa forma. De supresiones de plaza. No, pero estamos hablando de la contratación de los parientes y de los amigos y de gente cercana tal vez a los funcionarios. Algunos, y mire, por cierto, como se dice aquí, apenas llegó el actual presidente Bukele, empezó por Twitter a despedir con procedimientos incorrectos, procedimientos que nunca tuvieron a su base un despido en una forma escrita, sino te despido por ser familiar de fulano. Y cuando uno estudiaba la ruta, porque toda la gente tiene derecho a defenderse ante jueces, ante el Tribunal del Servicio Civil, y ellos serán los que determinan si lo que se hizo es correcto o no es correcto. Yo le digo que no era correcto decir solo por ser pariente para afuera, y si el pariente mismo, en este caso de diputados, o lo que me pasó a mí con las personas que eran mis familiares, solo por ser familiar, sin tomar en cuenta la capacidad, la cualidad, y que la gente en los ministerios le dice, la persona se desempeñaba correctamente, había hecho que la institución creciera, pero solo porque llevaba la sangre. Y usted ve en el currículo de la persona fue evaluada, analizada, estudiada y no impuesta. Entonces, eso sucedió con varias personas. ¿En ningún momento se pidió a alguien que contratara a sus parientes? No,
Ahí está. Ellos fueron, y creo que cualquier persona, imagínense el ejemplo que ponía él, una persona familiar, busca trabajo, va a un ministerio, va a otro, va a otra dependencia, va a la Corte Suprema, tiene derecho o no a hacerlo. Si tiene un buen currículum, se ha preparado y puede llenar todos los requisitos institucionales. Claro que tiene un derecho. Pero distinto es que yo la lleve a la asamblea y le empiece a promover con el presidente de la asamblea o la junta directiva. Pero ¿qué pasa, diputada, cuando una persona que también se ha preparado, pero que no tiene parientes en el gobierno, no tiene parientes en determinada institución, quizás no llenó los requisitos, no consigue la plaza? Y tal vez es una persona que también está a veces incluso con un nivel de preparación superior, o que está capacitado para la contratación que se hace, pero que no tiene las mismas posibilidades de que se le dé una oportunidad laboral en alguna institución del gobierno o en una dependencia de alguno de los órganos del Estado. Sí, me imagino que son los criterios de evaluación, ¿verdad? Porque a mí me ha tocado, yo he hecho más de 1000 recomendaciones que no son mis parientes a las distintas instituciones con gente capaz y sin embargo no era contratada con una recomendación y ahora están hasta despidiendo por el hecho de haber recomendado gente. Y nosotros mantuvimos en el gobierno, quiero decirle, a mucha gente que venía del gobierno anterior y fuimos criticados por eso. Pero no era, hay una ley del servicio civil, hay leyes que respetar y no tener esas arbitrariedades que se han cometido actualmente. Pero bien, usted es un tema pues que ahí está latente, muy interesante, sí, definitivamente de conversar ante los ojos del ciudadano. Diputado Reyes, finalizo con esto el tema y lo damos por cerrado porque hay otros puntos que me parecen muy interesantes. La Asamblea gasta alrededor de $1.400.000 mensuales en el pago de salarios. ¿Qué dice usted, para cerrar, qué le dice usted al ciudadano, al ama de casa, al señor que nos está viendo en algún punto del país sobre este tema? ¿Cómo Arena piensa, por ejemplo, darle respuestas? Porque definitivamente nosotros los periodistas hacemos muchas interrogantes o planteamos muchas preguntas, pero muchas veces son interrogantes que tienen los ciudadanos y en este caso, ¿qué le dicen ustedes a sus electores sobre este tema que se ha convertido pues, en un problema bastante complicado para los políticos? Mire, lo que pasa es que yo creo que lo importante en todo esto es, y nuevamente volvemos al Estado, es que hay que contratar a las personas idóneas. Yo creo que eso es importante. Por ejemplo, nosotros, les voy a ser sincero, tenemos algunos asesores que ganan más que los diputados, porque tienen una capacidad y si no les pagamos eso, no llegan. O sea, es la realidad y tengo que serle tan franco como esto, o sea, pero y tan honesto ante el pueblo salvadoreño como lo que le estoy mencionando. O sea, si usted quiere tener de verdad, lo que pasa es que muchas veces se confunde aquello de que los diputados levantan la mano, aprietan el botón, pero hay que hacer análisis. Le voy a poner un ejemplo y creo que es un tema que podemos tocar un poco más adelante, el tema de las pensiones. Nosotros no queremos que se sigan dando esas pensiones de hambre que le están dando al pueblo salvadoreño. Pero mire, el tema de pensiones, si queremos de verdad entrarle de forma seria, de forma responsable, lo primero que tenemos que hacer es tener profesionales que de verdad busquen el beneficio de la mayoría de los salvadoreños. Entonces, para eso debe de contratarse aquellas personas de verdad para hacer estas leyes, para actuar responsablemente, que conozcan estos temas y conocer el tema de pensiones, que son temas ya justamente especializados, porque mucha gente piensa que no, es que el tema de pensiones es que no quiero que me den $210 y quiero que me den del 70%, el 90% o el 100% del salario. Sí, claro. Entonces, justamente nosotros, yo quiero decirle que tenemos dentro del grupo parlamentario asesores nosotros tenemos, y le pongo un ejemplo, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, asesores de la ESEN, tenemos asesores que han estudiado en universidades internacionales. O sea, lo que le quiero decir es, creo yo que el Estado, vuelvo y repito, debe de tener al personal idóneo. Si usted me dice, mire, fíjate que aquí está un pariente de un diputado y es ordenanza y gana $500, por favor, o sea, yo vuelvo y repito, pero si usted me dice, pero vuelvo, yo solo quiero decirle, pero usted me dice, mire, fíjate que aquí está un bachiller y gana $4,000, yo se lo voy a criticar. Pero si usted me dice, no, mire, aquí está un pariente de un fulano y vi que es ordenanza y gana 400 y gana $300, o sea, por eso yo vuelvo y repito, nosotros quisimos entrarle a este tema,
para discutirlo, para analizarlo, para verlo, para solucionarlo, para darle al pueblo salvadoreño lo mejor. Y ese es nuestro esfuerzo y en eso tenemos que encaminarlo. Y por eso yo le repito, o sea, nosotros dentro del grupo parlamentario tenemos asesores de diferentes categorías, especializados, economistas, abogados, o sea, así tiene que ser esto, porque a la hora que se discuten las leyes, si queremos tener buenas leyes, si queremos de verdad producir de verdad buenas leyes, que es lo que le toca a la Asamblea Legislativa, lo que pasa es que yo le voy a comentar y le voy a poner un ejemplo. Fíjese que la Asamblea Legislativa solo produce prácticamente documentos, no produce nada físico, no es el chorro de agua, no es el puentecito aquel que se iluminó allá, va, y con esto, entonces, pero estos documentos son la base justamente para que la sociedad funcione. Entonces, hay que buscar justamente especialistas, muchas veces. Le voy a dar otro ejemplo. Estamos analizando, es una de las leyes que estamos analizando y esperamos aprobarlas muy pronto, por ejemplo, en la Comisión de Obras Públicas, el tema de la movilidad eléctrica, que puedan entrar aquí la contaminación en este país, úfalo. Este es lo más grave, pero de lo más grave. Entonces, es necesario, pero claro, si usted me dice, no, mire, es que fíjese que un licenciado, un ingeniero, si no conoce de estos temas, va a venir a decirle, no, mire. Entonces, en estos temas es donde nosotros definitivamente necesitamos tener aquellos profesionales de mejor calificados y que realmente al final le sirvan, le orienten al diputado para poder producir justamente aquellas leyes que benefician al pueblo salvadoreño. Diputado, en el caso específico de su persona se habla de la contratación de Nancy Reyes. ¿Ella es pariente suya? Ya no trabaja en la Asamblea. Sí, sé que estaba contratada en Cabañas. Renunció. Ya no trabaja. Yo creo que la independencia de los poderes implica también independencia de presupuesto. Nosotros mantenemos el mismo presupuesto de 2018-2019 y ahí nos vamos a ajustar y son 58.2 millones. 58.2 millones lo que le han asignado. Pero vamos al órgano judicial. Ellos están en el límite del 6%. Ahora ya toparon y quisieran más. Pero uno nunca se inmiscuye en la cantidad de personal que ellos crean y reproducen. El órgano ejecutivo tiene el presupuesto, ¿verdad? Y uno ve todo el personal. Entonces, y si usted va al órgano, a otros órganos que son no tan fundamentales, ¿verdad? Tribunal Supremo Electoral, cada uno hace. Pero por constitución, la Asamblea hace su propio presupuesto y lo aprueba. Claro. Y también el órgano judicial. Y quiero decirle que allí sí ha venido un incremento de personal grande en el órgano judicial y aumentos fuertes. Y nosotros no nos metemos, porque hay una independencia como tal. Entonces, lo que nosotros debemos de ver en la Asamblea es como mantener un techo que nos vuelva siempre en una, digamos, capacidad de una administración que pueda racionar su funcionamiento, pero ser efectivo como tal cada vez más, porque necesitamos seguir profundizando la democracia en este país, necesitamos más transparencia y realmente cómo llevar más desarrollo social y más reactivación económica. Es decir, las grandes tareas que tiene la Asamblea debe ser porque la Constitución con todos los derechos fundamentales sea efectiva en leyes y uno también llevar la Contraloría de una u otra forma. Por eso llamamos a los ministros, llamamos a todas las instancias del Estado para que puedan cumplir. Pero sí hay un respeto también nosotros porque a los otros órganos del Estado en sus presupuestos. Por ejemplo, no podemos ni incrementar presupuesto ni disminuirlo, solamente hacer propuestas de redistribución cuando consideramos. Pero una pregunta, diputada, sí, es si la Asamblea Legislativa que necesita cerca de 3.000 personas al servicio de 84 diputados. No al servicio de 84 diputados, es al servicio de toda la elaboración de leyes y materiales que tenemos que hacer y trabajo territorial también, porque tenemos 14 oficinas que tienen que estar trabajando con la ciudadanía y hacer que los diputados hagan mejor efectivo su trabajo en representación de sus territorios. Decía, son 20 comisiones permanentes, claro, más, por ejemplo, esta de presupuesto, ¿verdad? La de presupuesto es una comisión ad hoc especial que está estudiando 14 propuestas de todo tipo, unas leyes integrales como la que han propuesto trabajadores y que nosotros estamos apoyando, que es la ley precisamente para un sistema público
universal, solidario y con beneficio definido. Porque hemos visto que en del 98 para acá, que se dio la privatización, como que ya colapsamos en muchas cosas. Vale, pero también tenemos propuestas de poder aumentar la pensión de 207.60, que el primer gobierno del Frente lo llevó, a 250, que es la última propuesta que tenemos. Y así hay otras propuestas variadas que quieren contribuir a resolver este gran problema de la previsionalidad y la pensión a que tiene derecho. El 26% de la población está en pensiones, pero el resto no. Pero ¿cómo hacer más universal esto? Entonces ahí hay que hacer estudios, como decía el diputado Carlos Reyes, no espontáneos ni porque se me ocurrió, sino que hay que hacer estudios realmente que nos permitan funcionar y darle respuesta a los ciudadanos que ahora no se quieren retirar, porque se retiran, digamos, con solo el 34% de lo ahorrado y están ganando mucho más de lo que irían a ganar a tener por pensiones. Y es una realidad que eso no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Exactamente. Diputado Reyes, ¿usted quería agregar algo antes de que Nidia interviniera? No, yo siempre decir que es importante el análisis, la discusión de estos temas de cara a la población. Yo creo que eso es importante y nosotros estamos en toda la disponibilidad siempre hemos hecho esas propuestas. Hay que buscar definitivamente hacer los órganos legales para actuar en esta forma en todos los órganos del Estado y que siempre se busque. Yo creo que es lo más importante. Al final lo más importante es, como en este canal, tener el mejor periodista, el mejor presentador, el mejor camarógrafo. De eso se trata. Igual en la Asamblea Legislativa, igual en el órgano judicial, el mejor juez, el mejor secretario, el mejor magistrado. De eso se trata, o sea, el mejor ministro, el mejor asesor del ministro. Nosotros estaremos siempre dispuestos justamente al análisis de la discusión, que creo que es importante hacerlo, valorarlo, oír. Estamos siempre abiertos y creo que esa es nuestra responsabilidad. Y vuelvo y repito, lo más importante es siempre que las personas sean las personas idóneas, porque le voy a poner un ejemplo. Usted puede contratar a una persona de $500, a 10 personas de $500, o puede contratar a una persona de 5,000. Eso pasa en la Asamblea. Muchas veces el número se incrementa porque usted dice, bueno, realmente yo le digo, o sea, yo lo veo en la Asamblea, lo veo en mi fracción, o sea, de repente hay gente que me dice, mira, yo voy a contratar a esta persona por $350, 315. Es el menor valor con que se contrata en la Asamblea Legislativa, 315. Y de repente usted ve que yo voy a contratar a esta persona por $2,000. Entonces, lo ideal, yo vuelvo y repito, esa discusión hay que tenerla, hay que enfrentarla, estamos modernizándolo, yo creo que eso es importante y hay que estar de cara a la población. Nosotros siempre estaremos abiertos. Hemos hecho estos esfuerzos, no tuvimos acompañamiento, pero eso no significa que la lucha termina ahí y hay que seguir avanzando en estos temas. Muy bien, tenemos más temas que conversar con nuestros invitados en esta mañana. Vamos a ir a una pausa rápidamente porque obviamente este es un tema definitivamente muy importante y muy interesante y hay mucho que discutir, pero hay otros puntos que queremos abordar. Vamos a ir a la pausa enseguida y regresamos con la conversación con Carlos Reyes y con Nidia Díaz aquí en Hechos AM. Esta mañana aquí en Hechos AM conversamos con Carlos Reyes, el jefe de fracción del Partido Arena, y también con Nidia Díaz, coordinadora del grupo parlamentario del FMLN. Hablábamos del trabajo de la Asamblea Legislativa, ya nos enfocábamos con un primer tema. Otros temas que están en discusión en ese órgano de Estado. 109 millones para seguridad pública. El presidente de la República, a través de sus ministros, ha solicitado 109 millones para modernizar la Policía Nacional Civil y decía modernizar también la Fuerza Armada. Pero a esto se suma que con este 2020 llega también la discusión de un tema que es muy sensible para todos los ciudadanos, el de las pensiones. Pero, ¿cuál es la relación que consideran ustedes puede tener, en este caso, el órgano legislativo con el Ejecutivo? Arena representa 37 legisladores en la Asamblea, el FMLN tiene 23 legisladores en la Asamblea. ¿Cuál es la relación que esperarían ustedes tener en este caso con la Presidencia de la República en la discusión de temas, como decíamos, relacionados con seguridad y relacionados con el bienestar ciudadano también, directamente hablando del tema pensiones? Ya decíamos que este es un tema
por lo general espinoso y un tema difícil en el que cuesta a veces lograr acuerdos. Ya vimos lo que pasó en 2017 con la última reforma que se hizo. Nidia. Bueno, quiero hacer ver que el año pasado, 2019, en los 6 meses de desempeño del presidente Bukele de junio a diciembre, nosotros hemos apoyado y acompañado la transferencia de más de 200 millones de dólares para rubros que él planteó. Y también hemos apoyado algunos préstamos. Otros hay que seguirlos estudiando. Y no hemos acompañado otros también. Creo que si uno hace un balance, ¿verdad? ¿Cuánto, por ejemplo, de seguridad pública nosotros hemos acompañado como para el aumento de la contribución especial a los policías? Hemos acompañado el incremento de los bonos de los veteranos. Hemos hecho refuerzo presupuestario también al ejército, a la Fuerza Armada. Y en varias cosas que se nos ha pedido también hemos apoyado, pero hay cosas que las vemos que requieren un estudio más a fondo. Por ejemplo, no acompañamos los 91 millones, porque nos quedamos muy satisfechos de que rubros que podían venir en el presupuesto venían siempre dentro de los 91 millones, como eran calles, agua, equipamiento de hospitales. Eso debía haber venido en el presupuesto, pero lo que más nos complicaba eran los 28 millones que iban para el CIFCO. Después dijeron que era INSAFOCOP, pero nosotros queríamos el ente rector, que quién iba a dirigir la formación, ¿verdad? Que era o el Ministerio de Educación o era INJUVE. Vaya, pero acompañamos otras cosas. Ahora, no acompañamos la transferencia de 21 millones del FOP, ¿verdad? Del Fondo de Operaciones Previsionales, porque ya hay un plan de crecimiento de ingresos que da el Ejecutivo. Este año correspondían 326 millones a dar al FOP, y cuando quitamos 21 le disminuimos 6.48 y decimos el dinero de pensiones no debe tocarse. Debemos de buscar los refuerzos, ¿verdad? De otra forma. Y esto era para centros penales, para la alimentación y también para la alimentación de policías. Entonces, nosotros creemos que hay fondos que se pueden dar. Nosotros fuimos un partido, un grupo parlamentario, que hizo propuestas, hizo estudio de cómo reforzar áreas del presupuesto y de dónde sacar los recursos. Hicimos ver que serían 114 millones de fondos financieros que debían ser redistribuidos. También porque no estábamos de acuerdo en que se le quitara al subsidio del gas, porque son 9 millones, son 300.000 familias. Pero como se dice que van a bajar costos, pero usted se dice anticipadamente antes que bajen los costos, se quita. O disminuciones al rubro de mujeres, ya en todo el presupuesto, 61.1 millones. Entonces tuvimos nuestra reserva, pero lo que más nos llevó a una posición de no aprobar, por ejemplo, el presupuesto fue los despidos en general, ¿verdad? Entonces, pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a estudiar los 91 millones, ¿verdad? Tenemos que saber cómo se va a distribuir, qué fase es esa que se habla de la tercera del plan del control territorial. Serían los 109 millones en este caso. 109 millones. Sí, perdón, 109 millones que hay que estudiar, que hay que discutir. Yo no le puedo decir no lo vamos a hacer, no vamos a acompañar, porque ya tenemos precedente que hemos acompañado en otros momentos y que somos racionales, ¿verdad? Cuando algo va a beneficiar realmente y se puede hacer, hay que hacerlo. Nosotros lo que buscamos son relaciones de, como dice la Constitución, de cooperación entre órganos del Estado, pero también de independencia de los órganos del Estado, ¿verdad? Estamos marcadas las funciones, competencias, atribuciones de cada órgano. Y también, por Constitución, debemos de respetar esa independencia. No tener un estilo de marquen el botón y así se aprueba, punto. Eso es falta de respeto entre las instituciones. Y por otro lado, estamos en la posibilidad de contribuir, colaborar donde sea necesario, siempre y cuando eso contribuya a hacer avanzar la democracia y la transparencia en el país, hacer avanzar el desarrollo social, los derechos sociales de la gente, los derechos económicos, la reactivación realmente económica de las grandes mayorías y también que avancemos en la convivencia, en la cultura de paz y en la seguridad del país. Entonces, ahí nos vamos a encontrar siempre, pero todo aquello que perjudique, que contravenga el mandato constitucional de los derechos de la gente, vamos a discutir. No somos una oposición al Ejecutivo,
por ser oposición, ¿verdad? Sino, bueno, primero, que así es la realidad política del país. Ya no estamos en el Ejecutivo nosotros. Y, por otro lado, somos la segunda fuerza en número de personas en la Asamblea Legislativa. Pero hemos contribuido a una serie de legislaciones. Nada menos ayer se anunció una ley muy importante de la Comisión de Legislación, sí. Y hay que proveerle recursos, hay que discutir también. Hay otras leyes que salieron ya en las últimas sesiones, que fue la de residuos del medio ambiente. Y vamos hacia otras leyes, ¿va? Tenemos la discusión de la ley de justicia transicional, de reconciliación nacional. Tenemos la discusión de otras leyes importantes, la ley del agua. Tenemos toda esta discusión de las pensiones, el salario mínimo. Nuestra propuesta es que cada año, en el primer trimestre, se evalúe el salario mínimo. Entonces, hay cosas donde nos vamos a encontrar permanentemente entre los diputados, en la concertación. Mire, hay una experiencia importante porque no todo es oponerse o discutir o contravenciones entre nosotros, o sea, no entendimiento. Hay a veces cosas que la población no sabe. Recién tuvimos la experiencia de un diálogo facilitado por las Naciones Unidas con personas empresarias, de la academia, religiosos, etcétera, que fueron coadyuvantes. A petición realmente fue de todo este proceso del presidente Sánchez Serén, que también veía importante el diálogo y la concertación entre las fuerzas políticas. Pues se crearon 5 mesas donde participaron de todos los partidos, técnicos, profesionales, expertos, y llegamos a 180 acuerdos en materia de salud, educación, economía, fortalecimiento institucional y seguridad. Y eso es reciente. Y hemos hecho el compromiso de que muchos de esos aspectos se van a procesar en la Asamblea, pero ya hay aspectos comunes y debemos de seguir en esa ruta. Muy bien. Diputado Reyes, ¿cuál consideran ustedes va a ser la relación de Arena con, en este caso, el Ejecutivo? Porque decíamos, hay temas que están en discusión en la Asamblea, 109 millones que van para seguridad, para la modernización de la policía y de la Fuerza Armada, y otros temas que son pues muy sensibles, decíamos, para los ciudadanos, el tema pensiones. Es importante conocer cuál es la visión de Arena, porque tiene 37 legisladores en ese órgano de Estado. Mire, nosotros va a ser siempre una relación responsable, de respeto, en primer lugar de análisis. Nosotros siempre hacemos un análisis. Le pongo un ejemplo. Aprobamos el presupuesto, pero logramos corregir varias cosas. El tema, por ejemplo, de que habían gastos financieros. Imagínese usted, compra de mezclas bálticas. Era un gasto financiero, compra de mezclas bálticas. Contratar médicos era un gasto financiero. Entonces, eso lo corregimos y lo pasamos. El tema, por ejemplo, de los despidos, lo vimos, sentados días enteros, viéndolo, hasta que nos convencieron que no iban a haber despidos, que lo que se iba a hacer era una reorganización y que el Ejecutivo tiene todo el derecho de hacer toda esta reorganización y que si había en algunos casos iban a utilizarse los procedimientos adecuados, dijimos, ok, veámoslo. Logramos conseguirle justamente, de lo cual nosotros nos sentimos completamente satisfechos, un incremento a la Fuerza Armada, un incremento a la PNC, un incremento a los veteranos. O sea, yo creo que eso es importantísimo. Logramos, por ejemplo, incrementarle a la Fiscalía General de la República. Por ejemplo, ahí mismo adquirimos un compromiso de buscar justamente un préstamo incluso para darle más refuerzo a la Fiscalía General de la República. Hay un compromiso nuestro de decirle, mire, vamos a ver que la Fiscalía obtenga un préstamo para ayudarle a la misma Procuraduría General de la República, a la Procuraduría de Derechos Humanos. O sea, nosotros hemos hecho un análisis integral. Ahora, tenemos retos importantes este año, hay que decirlo con toda franqueza. En la Asamblea hemos conformado, por ejemplo, una subcomisión que está analizando el tema de pensiones. Nosotros queremos hacer nuestra propuesta como Arena, ya fuera de esa subcomisión, queremos hacer una propuesta, creemos que es importante. Esas pensiones de hambre, con toda honestidad, hay que decirlo, lo que pasó en el 2007, se recuerda cuando caímos en el impago, se recuerda usted cuando el gobierno dijo que no tenía fondos y al final, pues que veían por ahí, pero eso nos causó un daño horrible, tremendo para el país. En eso no esperamos nosotros justamente volver a caer. Sirvió justamente para, en la reforma de las pensiones del 2017, sirvieron para buscar
un mecanismo de ayuda al tema fiscal, pero no sirvieron justamente, lo que sirvió para reducirle a las pensiones de los salvadoreños. Hoy vamos a entrarle de lleno. Son temas que creo que es importante. Este 2020 para nosotros tenemos retos importantes. Ver, por ejemplo, el tema de seguridad. O sea, se nos había dicho, por ejemplo, miren, el tema de 91 millones, 28 millones van para que realmente se puedan capacitar jóvenes en la Feria Internacional. Dijimos con toda claridad, señores, en la Feria Internacional se hacen shows, se hacen eventos, se hacen ferias, pero no se hacen capacitaciones. Hay una institución especializada en esto, INSAFOR, démosle para ahí. El gobierno dijo, démosle para ahí. Ok, ahí vamos sumando. Primera vuelta, dimos ya los votos. En la segunda vuelta, vamos a afinar detalles para ver. Por ejemplo, se había dicho, mire, con 15 millones vamos a hacer 25 kilómetros. Salían como a 625,000 cada kilómetro. Son pasos de desnivel, son viaductos. El viaducto, como lo que quieren los Chorros, eso es un viaducto. O sea, no es eso. Si quieren ayudarle a la seguridad, no es eso lo que se va a hacer. Es ir a arreglar el pasaje, es ir a arreglar la colonia, entonces, muy caro. Hay que corregir esto. Bueno, ahí está. O sea, lo que les quiero decir es que nosotros vamos a tener siempre la responsabilidad de cumplirle al pueblo salvadoreño. Hay una cantidad enorme. Le pongo un ejemplo y creo que es importante decirle a los salvadoreños. El tema de las pensiones para nosotros es prioridad. Pero prioridad, el pueblo salvadoreño debe de saber que antes de que termine este año tenemos que hacer una reforma. Y es un compromiso de Arena de mejorarle las pensiones a los salvadoreños. Esa es una realidad. Tenemos reformas importantes. Por ejemplo, acaba de pasar el tema del famoso subsidio. Claro. Hicimos propuestas, Arena hizo propuestas para hacer reformas. Es más, habíamos condicionado que primero las reformas y después el subsidio. Nos dijeron los técnicos. Y ahí le digo, en un principio se tuvo que suspender la plenaria, dejarla para el siguiente día y un montón de situaciones, hasta que nos dijeron, no, miren, primero justamente no se pueden hacer reformas de un subsidio y nos dieron una explicación técnica y terminamos aprobando el subsidio. Y al final no se aprobó ninguna reforma, pero que nosotros vamos a quitar el dedo de ahí, por favor. Hoy, este día, vamos a presentar justamente como Arena, el diputado David Reyes, va a presentarle a la Fiscalía que se analice y que se investigue todos esos sinvergüenzas que le han estado robando al pueblo salvadoreño, cobrando subsidios sin prestar el servicio. Yo creo que eso es importante, es fundamental. Hay que hacer esas reformas, hay que decirle a los salvadoreños, hay que decirle a los empresarios de buses, señores, ustedes tienen un cliente, es el pueblo salvadoreño, atiéndanlo bien. O sea, yo creo que son importantes todos estos aspectos que realmente tenemos que ver. Tenemos la ley, que ya lo mencionaba yo, por ejemplo, el tema de la movilidad eléctrica, hay que dar incentivos para estos temas. Tenemos justamente, mire, tenemos que aprobar incluso un presupuesto para el tema de las elecciones. La democracia, pues sí, dice, mire que en estas elecciones que vamos a gastar tanto. Al final, definitivamente, hay que hacerlo. Hay que elegir magistrados de la Corte de Cuentas en este próximo año. Hay que ver todos los préstamos. Ese préstamo de 91 millones, el préstamo de 109 millones. Ahí, por ejemplo, se contempla el tema de los helicópteros. Ese análisis hay que hacerlo, pero si se contempla el tema de modernizar, de comprarle chalecos, de comprarle botas, de comprarle buen equipo a la PNC, ni lo dude. Siempre le aprobamos al gobierno, le aprobamos más de 10,000 millones. O sea, lo que quiero decir es que hay temas que creo que son retos, incluso hay temas que son retos. Le pongo un ejemplo. No podemos seguir con el tema del plástico. Hay que analizarlo, que son temas difíciles, que son temas que a lo mejor algunos sectores nos van a decir, no, mire, fíjese que nosotros creemos, pero tenemos que entrarle en definitiva a esos temas y nosotros estamos en toda la disposición. El tema de la ley de reconciliación, tenemos un reto con fecha específica, segunda prórroga, casi tercera, le pusieron, porque le pusieron la primera, fíjese bien, o cuarta, 28 de febrero. Hay que sacar una ley de reconciliación, una nueva ley que realmente busque el tema de la justicia transicional y la restaurativa para la reconciliación nacional, que contempla la verdad, la justicia, la reparación, garantías de no repetición. Hay que hacerlo y estamos trabajando en ese esfuerzo. Ayer teníamos una reunión bilateral para ir buscando cómo podemos realmente ir avanzando justamente en estos temas. Yo creo que es fundamental realmente
ver todas estas partes que creo que es justamente importante. Hay elecciones, por ejemplo, en este 2020 hay elecciones internas de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, incluyendo Nuevas Ideas, Nuestro Tiempo y Vamos y todas estas cosas, Gana, Arena, todos. Justamente vamos a elecciones internas. O sea que este 2020 es de muchos retos, pero lo más importante es que tengamos siempre presente que al pueblo salvadoreño vamos a hacer todos estos esfuerzos, como les repito, o sea, hay temas ahí más complicados, de más especialización, como el tema de pensiones, como el tema de la movilidad eléctrica, como el tema del uso del plástico, como el tema de las mismas elecciones, pero nosotros sí estamos en toda esa disposición y estoy seguro que al final vamos a llegar a los consensos, vamos a tener una relación de respeto, nosotros, les voy a poner un ejemplo, 6 meses de gobierno, y nosotros decimos, bueno, y el gobierno al final, en los 6 meses, ¿por qué no nos dio un informe a los salvadoreños de qué se ha hecho? Y al final usted dice, se hizo un puente, ¿cuántos puentes se han hecho en este país? ¿Cuántos puentes se destruyeron? Se hizo, no sé, alguna gente dice que son cortinas de humo, la del muchacho que hoy viene, por ejemplo, Andy, que no sé qué, que no sé cuánto. Salió por ahí unas comunicaciones que se iban a dar niños en adopción y que escribirme y que mirá. O sea, nosotros lo que queremos es que el gobierno actúe responsablemente y le diga al pueblo salvadoreño, mire, nosotros estamos actuando y estamos haciendo en cada uno de estos rubros estas obras que le van a ayudar al pueblo salvadoreño, que lo van a sacar de la dificultad, porque una de las mayores dificultades, cuando usted le pregunta a cualquier salvadoreño, ¿cuál es su mayor dificultad? Le dice la economía. Pero cuando usted le pregunta cuál cree que es la mayor dificultad de los salvadoreños, le dice la delincuencia, porque esa es la percepción que tenemos todos, dice, no, aquí el problema es de delincuencia. Pero cuando usted ya le dice, pero la suya, ¿cuál es? La economía. Entonces, hay que buscar mecanismos de empleo, hay que buscar mecanismos de generar. Nosotros estamos en toda esa disposición de trabajar con los 3 órganos del Estado, de trabajar con la Fiscalía, de trabajar con el gobierno, de tener entendimiento, de tener todo un esfuerzo y de ir avanzando justamente. O sea, nosotros no estamos cerrados a decir, no vamos a poner ningún préstamo, vamos a aprobar todos aquellos préstamos, como lo hicimos justamente, por ejemplo, con los gobiernos del FMLN, siendo oposición, y dijimos, mire, solo aquellos préstamos que vayan para gasto corriente no los vamos a aprobar y nunca los aprobamos, pero todos aquellos préstamos que iban para carreteras, para medio ambiente, para desastres naturales, para prevención de cárcavas y todas esas cosas, siempre los aprobamos y ahora justamente hay que hacer estos esfuerzos, claro, analizando, estamos a un 70%. De la deuda pública, o sea, que estamos bien elevados, hay que hacer esfuerzos. El Fondo Monetario nos ha dicho, señores, corrijan, país, no le dice a la Asamblea, no le dice al Ejecutivo, corrijan, vayan tomando acciones. Entonces, en ese camino, en esa ruta es la que nosotros estamos realmente. Muy bien, bueno, tenemos que cerrar el espacio, hay muchos temas que se nos quedan en el tintero, claro, pero dejamos abierta la invitación para que nos pueda acompañar Nidia. Sí, solo decir de que este año, que es un año preelectoral, pues quedan 13 meses para las elecciones, 28 de febrero. Cada grupo parlamentario en la asamblea pues tiene su agenda. Nosotros nos regimos por una plataforma que ofrecimos en la campaña 2017-2018 y sobre esa es como un eje rector, la estamos midiendo, pero lo que necesitamos es llenar las expectativas de la población salvadoreña en cuanto a su situación de las pensiones, que estamos trabajando, tenemos propuestas, estamos reforzando que sea un sistema público, pero también que resolvamos la cosa cotidiana, ¿verdad?, de la gente. Claro. Estamos por el aumento de los salarios mínimos, que se revise. Este primer trimestre debe ser resuelto eso, ya se cumplieron 3 años. Lo ideal fuera que cada año, ¿verdad?, se fuera aumentando. Estamos hablando de que el tema del agua se retome, no solo la ley, ¿verdad?, que realmente pueda ejercerse de que es un derecho humano, que es un bien público, sino también todos esos problemitas. Nosotros tenemos conocimiento de que han habido lugares como Soyapango, que hay como 15 días que no llegan a unas colonias el agua. Esos problemas concretos, ¿verdad? También decir de que vamos a estar viendo y vigilando también porque los salvadoreños en el exterior, que es un tema que nos acompaña permanentemente, realmente logren
no solo el TPS o el DACA, sino también la condición de trabajador, ¿verdad?, que da la OIT. Nosotros hemos suscrito ese convenio y que realmente conozcamos el plan del gobierno, no solo para el tratamiento de los salvadoreños en Estados Unidos, sino que a nivel general. La problemática de Australia, todos esos incendios que han habido, también pueden afectar a salvadoreños. Y también los temas de integración centroamericana, los temas de, bueno, el Triángulo del Norte que pasó. Es decir, necesitamos conocer mucho más también de lo que se hace en la política exterior para proteger los intereses de los salvadoreños. Ese es un tema que estamos compartiendo varios partidos, de ponerle mucha atención a los salvadoreños, que son más de 3 millones. Va a haber voto en el exterior, sí, pero atendamos también los problemas de los derechos de la gente. Hay otros temas que nos van a estar acompañando permanentemente, por la reactivación económica, claro, la agricultura, el empleo, los mayores ingresos, cómo le vamos a proporcionar a la familia. Por eso concurrimos con los votos para la prórroga de 6 meses del subsidio al transporte. Es decir, nosotros decimos, bueno, esto es una parte de que usted le da una compensación económica al transportista, pero también da estabilización en un subsidio. Compartimos críticas que se hacen objetivas al transporte, a los empresarios, y decimos nosotros, bueno, ¿qué pasó con préstamos que también se han hecho para mejorar la flota de vehículos en el transporte, para mejorar, digamos, las capacitaciones que deben de haber y que el viceministerio del Transporte debe exigir? Se ofreció por parte del ministro de Obras Públicas y viceministro del Transporte que va a haber un plan que se va a elaborar estos 6 meses de acompañamiento a la transformación también de aquellas deficiencias que aún hay en la atención al servicio público, ¿verdad? Porque realmente nadie puede decir que todo está bien. Hay contaminación del medio ambiente, hay maltrato al usuario, claro. Todo eso tiene que ser corregido realmente. Y estaremos pues haciendo el llamado particularmente al gobierno a que entre en un diálogo permanente con los sectores del transporte para llegar a un arreglo realmente de un plan, de una nueva ley del transporte también. En eso estamos trabajando. Entonces, bueno, estamos muy interesados en que la ley de justicia transicional, que vamos a tener que dictaminar pronto, realmente recoge el sentir de las víctimas, como dice la misma sentencia. Y también hay que hacerle reformas al Código Penal para combatir delitos de evasión y elusión, ¿verdad? Esta última situación que se dio de una prórroga para que se pusieran al día empresarios, implicó también una cosa que nosotros no estamos de acuerdo, que es el perdón a procesos que ya se habían iniciado con respecto a personas que no están pagando. Y sabemos claro. que ahí hay un gran problema porque usted da prórroga, nosotros la empezamos esa prórroga también, pero no acuden los empresarios a pagar pronto lo que deben. Regularizar su Entonces situación. hay que ver quién realmente está evadiendo, pero ya no solamente con sanciones o a voluntad, sino que también hay que ver qué cosas se puede hacer que lleve a una obligación coercitiva realmente para que la gente pague a tiempo, oportunamente y la cantidad que debe en cuanto a los impuestos. Sí. Bueno, queremos agradecerle tanto a Carlos Reyes y a Nidia Díaz por acompañarnos esta mañana. Gracias, Carlos. Le deseamos que tenga un buen día y esperamos que nos acompañe en futuras ocasiones aquí en este espacio. A la orden, y realmente decirle al pueblo salvadoreño que esa es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, siempre tratar de buscarle la solución a los grandes problemas. Tenemos que enfrentarlos juntos. La misma Constitución nos manda a los 3 órganos del Estado colaborarnos. La misma Constitución nos dice que tenemos que velar justamente por lo más elemental, que es el bien común. Así que ese será nuestro enfoque y ese será nuestro trabajo justamente ahora en el 2020 y haremos justamente todos estos esfuerzos, buscando siempre ese acercamiento, buscando ese esfuerzo y de cara al pueblo, que creo que es lo más importante, y siempre haciendo planteamientos que vayan en beneficio de las mayorías. Muy bien, igual nosotros así cerramos. Acompañando a la población en todas sus necesidades, acompañando los derechos sociales, económicos, políticos, culturales del país, para que se vaya realizando también ya en el marco del 28 aniversario que vamos a tener el 16 de este mes de la firma de acuerdos de paz, donde nos comprometimos a construir y profundizar
una democracia y también no solo económica, ¿verdad?, sino cultural, de los derechos naturales y por supuesto profundizar más en las libertades y en los derechos políticos de todas y todos los ciudadanos. Estamos para servir y por eso seguiremos también acompañando esta causa justa de todos estos despedidos que nos preocupa grandemente, ¿verdad? Así que muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista aquí en Hechos AM. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos más de Noticiero Hechos, recordemos que estamos en el día martes 7 de enero de 2020. Hay mucho que usted debe conocer y lo tenemos aquí en Hechos AM. Regresamos enseguida.